porque la Secretaría de Marina desplegó un importante operativo para intensificar la seguridad en Mazatlán. Adelante. Mazatlán tiene 33 muertos desde que el gobierno lanzó un operativo para protegerla y el propio secretario de Seguridad de Sinaloa acaba de llamarle a eso incidentes mínimos. Un explosivo contra una casa, 2 cuerpos esposados en un basurón, un hombre baleado dentro de un cementerio. Todo mientras las autoridades repiten en cada rueda de prensa una sola cifra, la ocupación hotelera, en 91%. Esto es lo que el gobierno de Sinaloa no está contando de la misma forma en que lo está contando la calle. Este fin de semana hubo 28 sicarios detenidos en Mazatlán en un solo lugar, en El Roble. El operativo se llama Verano Seguro. Empezó el 17 de julio con la promesa de blindar Mazatlán para la temporada alta de cruceros y turismo nacional. La temporada de la que vive buena parte de la economía del puerto. Hoteles, restaurantes, taxistas, vendedores de playa, guías turísticos. Todo ese engranaje depende de una sola cosa, que el visitante sienta que puede caminar tranquilo. Por eso el gobierno lo anunció con tanta fuerza, con soldados en carreteras, policías en el malecón y un protocolo especial listo para cuando atracaran los cruceros. Y aquí está el giro que nadie esperaba. Desde ese mismo día, la violencia no bajó, subió. Lo que iba a ser la prueba de que el gobierno podía controlar el puerto, terminó siendo, semana tras semana, la prueba de todo lo contrario. La pregunta que vas a responder en los próximos minutos es simple y es incómoda. ¿Qué pasa cuando el operativo que debía frenar la sangre termina conviviendo con ella, calle por calle, mientras la ciudad sigue vendiéndose como un destino seguro? La respuesta llegó rápido. En los primeros 7 días del operativo, entre el 17 y el 24 de julio, mataron a 18 personas en Mazatlán. 18, con soldados y policías ya desplegados en carreteras, playas y el malecón, en el mismo periodo en que el gobierno insistía en que la ciudad estaba blindada. Julio terminó siendo, según el conteo periodístico, el mes más violento de todo 2026 en el puerto. 36 homicidios dolosos documentados en solo 4 semanas. No fue un pico aislado que se pudiera justificar como una casualidad de calendario, ni el último coletazo de una violencia anterior al operativo. Fue el patrón completo del mes, corriendo en paralelo al dispositivo que se suponía debía romperlo, con las mismas playas donde miles de familias tomaban el sol convertidas, unas cuadras más allá, en escenario de una guerra que el boletín oficial todavía no mencionaba. Y entonces llegó agosto. El sábado 1, un hombre murió y otro quedó herido en un ataque contra un negocio del fraccionamiento El Toreo. 3 días después, la Fiscalía General de la República cateó ese mismo local, lo que deja una pregunta abierta sobre qué había realmente detrás de ese punto. El lunes siguiente, a plena luz del día, 2 hombres fueron asesinados en el centro histórico, el corazón turístico de la ciudad. Hombres armados bajaron de un carro, dispararon y se fueron. Y aquí está el dato que resume todo este video mejor que cualquier otro. Ese ataque ocurrió poco más de 1 hora después de que zarpara del puerto un crucero con 3.881 pasajeros a bordo. 1 hora, ese fue el margen entre miles de turistas extranjeros caminando por esa misma zona y el momento en que las balas volvieron a correr por ahí. Esa noche, en el fraccionamiento Pradera V, un hombre y una mujer que viajaban en una camioneta fueron atacados a tiros. Al día siguiente, martes, otro hombre y otra mujer aparecieron muertos en el basurón de la ciudad. Estaban esposados. Eso no es un dato menor. Cuando alguien esposa a sus víctimas antes de matarlas, generalmente no es un ataque improvisado. Es un mensaje dirigido a alguien más. Una forma de dejar claro que lo que pasó ahí no fue un cruce de balas al azar, sino algo decidido con calma. Y mientras la fiscalía apenas llegaba a esa escena, al puerto entraba un segundo crucero, con 4.786 pasajeros, y las autoridades activaban de emergencia el Código Azul, el protocolo especial que despliega policía adicional alrededor de los turistas cuando bajan a caminar por el centro. 2 cuerpos esposados en un basurón. Un protocolo de emergencia para proteger a los visitantes que acababan de llegar. La misma mañana, casi las mismas horas. La pregunta que ningún funcionario contestó esa semana fue ¿quién estaba protegiendo, en ese momento, a la gente que ya vivía ahí, la que no bajaba de ningún barco y no iba a subirse a ninguno esa tarde? La presidenta municipal provisional, Minerva Osuna Zavala, terminó llamando directamente al secretario estatal de Seguridad. No fue un trámite de oficina, fue una alcaldesa marcando ella misma porque la situación se le estaba saliendo de control. Y ese tipo de llamada, fuera de los canales normales, suele ser la señal más clara de que algo ya se rompió. El secretario Sinujé Telles respondió enviando a un general, Luis Victoria Corte, a reforzar la seguridad,
pero ese refuerzo se concentró casi todo en el centro histórico, la zona exacta que caminan los cruceristas cuando bajan del barco. Y justo ese miércoles, mientras los militares llegaban al centro con la instrucción de blindarlo, un hombre fue asesinado a balazos dentro del Panteón de Urías, un cementerio de la ciudad. El refuerzo estaba cuidando la avenida turística. El siguiente muerto apareció entre las tumbas, a pocas calles de distancia, en el punto exacto que ese mismo refuerzo no alcanzaba a cubrir. Aquí conviene frenar un segundo, porque no todo lo que suena a disparo en Mazatlán es un ataque real, y esa confusión es parte del problema. Días antes, en la colonia Jaripillo, aparecieron impactos de bala en una camioneta y en una fachada, sin heridos, y la propia alcaldesa dijo algo directo: mucha gente confunde cohetones con disparos. El secretario del ayuntamiento fue todavía más lejos y aseguró que hay quien reporta balaceras que nunca ocurrieron, solo para que la policía llegue más rápido a resolver otro tipo de problema, como si el miedo real ya instalado en la ciudad se hubiera convertido, también, en un recurso para otras urgencias. O sea que en una ciudad con 33 muertos reales, también corre un ruido de fondo que hace más difícil, en tiempo real, distinguir lo que sí está pasando de lo que no. Y si has llegado hasta aquí, quédate, porque lo que sigue es la parte donde ese ruido de fondo deja de servir como excusa. Pero lo que vino después de eso dejó de ser confuso. En 4 días seguidos, la violencia recorrió casi toda la ciudad. Un hombre resultó herido de bala cerca del Parque Martiniano Carvajal, frente al Monumento al Pescador, en plena zona turística. Esa misma noche, hombres en motocicleta dispararon contra una vivienda en la colonia Reforma. Al día siguiente, en Los Laureles, otro grupo armado disparó contra un auto y una casa con letrero de "Se vende", y llegaron incluso a entrar al inmueble, aunque no encontraron a nadie dentro. Ese mismo día, un motociclista fue herido de bala en el Infonavit Jabalines, y en la colonia Nuevo Milenio, alguien lanzó un explosivo contra una vivienda habitada. No fue una amenaza ni un rumor de vecinos, fue un artefacto explosivo real, en una casa con gente adentro, en pleno operativo reforzado de seguridad. Un día más tarde, otra casa fue atacada a balazos, esta vez en el Infonavit Playas, sin heridos, otra familia que amaneció con la fachada marcada por disparos que no pidió y no esperaba. Y esa misma tarde, la violencia llegó hasta donde nadie la estaba buscando, la comunidad rural de El Chilillo, al norte del puerto, lejos de cualquier hotel y de cualquier crucero. Un reporte de enfrentamiento movilizó a las fuerzas de seguridad, y cuando llegaron encontraron un auto con impactos de bala y a un joven de 27 años, identificado como Brian Jesús, herido de bala. En menos de una semana, la violencia había tocado una zona turística frente al mar, 3 colonias populares, un desarrollo habitacional de clase media y ese mismo día, hasta el campo. No quedó un solo tipo de barrio, ni rico ni pobre, ni urbano ni rural, sin un incidente documentado con nombre, fecha y lugar. Y llegamos al punto donde este video se rompe en 2 versiones que ya no caben en la misma ciudad. Así que quédate con esto hasta el final, porque aquí es donde todo lo anterior encaja. Ese mismo día, con esa semana entera todavía fresca, la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, encabezó una mesa de seguridad en las instalaciones del Centro de Mando del Estado. Ahí, frente a cámaras y con ese conteo de muertos ya circulando en la prensa local, el secretario Sinué Telles presentó su balance. Resultados positivos, ningún efecto en la llegada de turistas e incidentes que calificó, textualmente, de mínimos. La ocupación hotelera del puerto, dijo, estaba en 91%. Ni una palabra sobre el basurón, ni una palabra sobre el explosivo, ni una palabra sobre el hombre asesinado entre las tumbas del Panteón de Urías. Solo la cifra que sí convenía repetir en cámara, la única que no obligaba a nadie a explicar nada. Quédate con esto, porque es el centro de todo lo que has escuchado hasta ahora. Mientras el gobierno hablaba de incidentes mínimos, el conteo del semanario Río 12 ya documentaba, con fecha y lugar, 33 personas asesinadas desde el arranque del operativo, el 17 de julio. No hay ninguna cifra oficial de homicidios que el gobierno haya puesto sobre la mesa para contradecir ese conteo. No hay un desmentido punto por punto de ningún caso. Lo único que hay es una palabra, mínimos, colocada al lado de un número distinto, el de los cuartos de hotel ocupados, como si uno pudiera tapar al otro. Y este patrón no es exclusivo de Mazatlán. Se repite en cualquier destino que depende de que la percepción de seguridad no se rompa. La comunicación oficial se organiza alrededor de lo que sí funciona, cruceros que llegan y se van sin incidentes visibles a bordo, cuartos llenos, mientras la violencia que ocurre a pocas cuadras del malecón se reporta, cuando se reporta, en comunicados separados, nunca conectados con el operativo que se supone debía evitarla.
El resultado es una ciudad partida en dos, la que ve el turista que baja del crucero 4 horas y la que viven quienes se quedan en Jaripillo, en Los Laureles o en Nuevo Milenio, donde un explosivo puede llegar a la puerta de tu casa la misma semana en que el gobierno celebra el porcentaje de ocupación hotelera. Todavía quedan preguntas sin responder, y son las que de verdad importan. La primera, ¿quién está detrás de la escalada específica de esta segunda semana de agosto, con el explosivo de Nuevo Milenio y los 2 cuerpos esposados del basurón? Hechos que por su forma sugieren algo más organizado que ataques dispersos. Hasta ahora no hay una versión oficial que atribuya esto a un grupo concreto, y cualquier nombre que circule en redes debe tomarse como especulación, no como hecho confirmado. La segunda pregunta es todavía más incómoda. Si el refuerzo de seguridad que la propia alcaldesa pidió se concentra en el centro histórico, la zona que caminan los turistas, ¿quién cubre el resto de la ciudad, las colonias que jamás van a aparecer en una postal de Mazatlán? Lo que sí está confirmado, con nombre, fecha y lugar, es esto: 33 personas asesinadas en Mazatlán desde el 17 de julio de 2026, durante un operativo llamado, sin ninguna ironía, Verano Seguro. Un explosivo lanzado contra una casa habitada. 2 personas encontradas esposadas y sin vida en un basurón. Un hombre baleado dentro de un panteón, otro en un parque frente al mar, otro más en plena zona rural, y un secretario de Seguridad Pública que, con todo ese saldo ya documentado por la prensa local, decidió que la palabra correcta para describirlo era mínimo. Mazatlán no necesita que nadie le explique cómo se siente su verano. Lo está viviendo calle por calle, colonia por colonia, desde el centro histórico donde bajan los cruceristas hasta el Chilillo, donde no baja ningún turista, pero sí, igual, siguen llegando los disparos. Lo que necesita es que alguien, en algún momento, deje de medir el éxito de un operativo de seguridad en habitaciones de hotel ocupadas y empiece a medirlo en las vidas que no se perdieron. Porque mientras la cifra que se repite en cada rueda de prensa siga siendo la de la ocupación hotelera y no la de los 33 nombres que ya documentó la prensa local, la ciudad va a seguir funcionando con 2 calendarios distintos: el que cuenta el gobierno y el que cuenta, en la calle, cada familia que enciende las noticias esperando no reconocer un nombre. Hasta que eso cambie, cada nuevo comunicado oficial va a sonar exactamente igual al anterior, y cada nueva cifra de muertos va a seguir cabiendo, incómodamente, dentro de la misma palabra con la que un secretario de Seguridad Pública decidió resumir un verano entero: mínimo.